Empezamos. Ángeles Domínguez es decana asociada de Desarrollo de la Facultad de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y profesora e investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Actualmente colabora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile. Obtuvo el grado de Ingeniería Física Industrial por el Tecnológico de Monterrey y doctorado en Educación en Matemáticas por la Universidad de Syracuse, Nueva York. Por su investigación es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI-2, y es miembro de la Unidad de Investigación Engaging and Motivating Learning Models, Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Principales áreas de investigación son interdisciplinaridad en ciencias y tecnología, estudios de género en el STEM, desarrollo de la facultad. Le interesa apoyar el crecimiento de los profesores en la docencia y en la investigación profesional y personal, además de fomentar en los estudiantes una visión más amplia de las ciencias a través de aplicaciones e integración con otras disciplinas. Esta visión de las ciencias también busca la igualdad y participación de todos. Ángeles funge como líder del grupo en proyectos sobre estudios de género en STEAM, modelación matemática e interdisciplinar y comunidades de aprendizaje en salud. Por su interés en la participación de la mujer en la ciencia, ha sido mentora en el programa, supongo que es Million Girls, Million Futures de Global STEM Alliance. Y recientemente recibió la distinción de mentora en la ciencia de British Council México. Además, su compromiso por promover la difusión del conocimiento la motivan a asumir roles directivos en grupos y asociaciones, tales como the International Community of Teachers of Mathematical Modeling and Application, ICMA, coordinadora latinoamericana de maestros enseñando con tecnología, división de física de la American Society for Engineer Education, Psychology of Mathematics Education North American Chapter, de Investigación e Innovación del Noreste de México, así como ser juez del International Mathematics Modeling Challenge y QS Range Education. Bueno, Ángeles, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues adelante, son todos tuyos. Vas a tener tiempo para ponencias y al final hacemos un espacio de preguntas. Muchísimas gracias, buenos días, una disculpa por el retraso, me quedé sin internet, pero bueno, aquí ya resolvimos pasando datos con mi celular, entonces espero que me alcancen los datos para toda la sesión. Agradezco muchísimo la invitación, me parece una gran oportunidad para compartir mi visión, mi perspectiva de lo que es la modelación matemática, de lo que he venido haciendo a lo largo del tiempo y cómo se conecta con otros temas que trabajo, en particular la interdisciplinaridad. Bueno, y ahorita que escuchaba mi semblanza, creo que este tipo de trabajo fomenta la equidad en el grupo, entonces redondea mucho lo que vengo yo haciendo. Me voy a permitir compartir mi pantalla y estaré pendiente del tiempo para dejar espacio para la interacción. Creo que eso va a ser finalmente la riqueza. La intención ahorita es detonar algunas ideas a través de la presentación, pero creo que la profundización y el intercambio será lo que verdaderamente nos dé riqueza en esta sesión. Les agradecería que me indicaran si ven la pantalla completa. Perfecto. Sí, se ve la presentación. Muy amable. La sesión del día de hoy la he titulado La modelación de matemática, una puerta hacia la interdisciplinaridad, precisamente por lo que comentaba ahorita al inicio. Cómo a través de esta actividad podemos conectar y abrir espacios, en este caso me voy a enfocar en la interdisciplinaridad, pero también nos da equidad en el aula. Vamos a hablar algunos de los casos y algunos beneficiarios pensando en los stakeholders que vendrían siendo estudiantes, maestros, investigadores y nuestro sistema educativo. Si voy muy rápido, por favor, Isabel, te pido que me avises para irme regulando, porque
porque luego me emociono y hablo muy pronto. Tranquilízate. Este, quiero comenzar con conectar lo que es mi formación, porque esta parte va a hacer sentido de cómo he venido desarrollando mi trabajo y dando forma a quien hoy represento en la investigación y lo que hago. Mi formación fue ingeniero físico. Comencé primeramente en la UNAV, en física. Interesantísimo llegar a una universidad de ese calibre, estar ahí, pero desafortunadamente las tensiones sociales que existían en ese momento llevaban a un gran riesgo el poder estudiar. Y pues bueno, me cambié de escuela, de ahí me fui a estudiar ahí nada más estuve un año, me fui a estudiar a la Ibero, ingeniero físico, porque radicaba en México, mis hermanos estaban también estudiando en México. Y a la par que estaba estudiando ahí, también estaba estudiando música, entonces, bueno, hice yo algunos movimientos. Y en ingeniería física en la Ibero, pues me dio oportunidad de avanzar. Sin embargo, en cuarto semestre me fui a estudiar inglés a Inglaterra y dejé la escuela. Y cuando regresé, mis hermanos ya se habían graduado, mi mamá y mi papá me dijeron, no te puedes quedar solita en Ciudad de México, nosotros somos de Veracruz. Y entonces mi hermano menor ya estaba en Monterrey y me mandaron a Monterrey. Y volví a estudiar ahí ingeniero físico industrial, que es donde finalmente egreso. Esto es relevante porque la claridad que tenía yo acerca de mi afinidad hacia las ciencias no cambió en donde yo estuviera. Simplemente me mantuve y tuve que reiniciar 3 veces la carrera para poder finalmente concretar. Es algo que ha marcado en mi vida esa decisión y gusto por lo que hago con la ciencia. Después de estudiar la carrera de ingeniería, me fui a Estados Unidos, inmediatamente me fui a Estados Unidos a estudiar la maestría en variable real. Eh, Mi objetivo principal era estudiar biología, pero donde llegué no tenían programa de biología. Y pues como matemáticas siempre se me había hecho fácil, pues dije, bueno, pues entro a matemáticas, en lo que veo qué más puedo hacer. Y en variable real encontré una perspectiva de las matemáticas que no había yo trabajado desde la ingeniería. En las clases de ingeniería nos daban clases que eran más hacia la aplicación. Llevamos clases de matemáticas avanzadas, pero la perspectiva siempre fue hacia cómo íbamos a utilizar esto en el estudio de los fenómenos físicos. Y acá en la maestría, variable real, era completamente la matemática abstracta. Eso me llevó a una reflexión muy profunda acerca de cómo se enseñan las matemáticas, qué son las matemáticas, para qué estudiamos las matemáticas y a quiénes, ¿no? Entonces, a la vez de que estudiaba la maestría en variable real, em, pues era maestra de primer año de álgebra y vi de manera muy directa cómo los estudiantes batallaban con temas que para mí eran como básicos, como sería el álgebra, ¿no? Este, entonces, sustituir, resolver ecuaciones, todo eso era como súper complejo. Y entonces eso me llamó mucho la atención y me orienté hacia la educación de las matemáticas, hacia la matemática educativa como la conocemos en Latinoamérica, hacia poder profundizar en la complejidad que tiene el entendimiento, en este caso, de las variables que utilizamos en el álgebra. Y en eso dediqué mi investigación, a buscar una manera de entender cómo pasábamos de un problema hablado, un problema de texto, a una solución matemática y de regreso. Eh, Esto para mí fue como una parte de los inicios que luego se conecta más adelante con todo lo que sigo haciendo. En la oportunidad que tuve de trabajar ahí con los estudiantes, tuve estudiantes como era de álgebra, de todas las carreras, de todos los programas, estudiantes de diferentes países, era una universidad muy internacional. Y sin embargo, no importaba de dónde vinieras, las problemáticas eran generalizadas, ¿sí? La dificultad que había para identificar la X, la dificultad que había para saber qué método a uno aplicar para resolver la ecuación. Y entonces eso me llevó a pensar siempre acerca de estos sentido y aplicación que hacemos de las matemáticas y para quién enseñamos las matemáticas. Como mencionaba después,
este, fui maestra de matemáticas. em, cuando egresé, me regresé a México, fui profesora de matemáticas y de física en la que era la escuela o la facultad de ingeniería. Después fui la directora del programa de la maestría en educación aquí en el Tecnológico de Monterrey por muchos años, que eso me lleva a trabajar con otro público, a colaborar con colegas de otro perfil, ya no eran los ingenieros, sino eran la gente que estaba en educación, en humanidades. Y actualmente ya tengo 7 años trabajando en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud como decana asociada de desarrollo de la facultad. Esta transición a lo largo de estos tres grandes grupos de perfiles me han permitido pues identificar patrones de trabajo, de pensamiento, de forma de abordaje de las problemáticas que también las veo conectadas con lo que hoy estoy haciendo. Y nada más para regresarme tantito, cuando yo estudiaba bachillerato, en el último año de mi bachillerato, también daba clases de música, porque desde los 12 años comencé a estudiar música de manera formal en Bellas Artes y a la par que estudiaba el bachillerato, daba clases en una secundaria, entonces me salía todas las mañanas entre las 9 y las 12 a ir a la secundaria a impartir la clase de música. Este, Porque en algún momento de mi vida, si nos remontamos a cuando estaba yo en el último año de bachillerato, pues pensaba que me iba a dedicar a la música. Entonces, daba yo las clases de música, enseñaba a tocar la flauta dulce, que todos estudiamos un poco de historia de la música, solfeo, ritmo, como una forma de enseñar a los estudiantes otra manera de expresión a través de la música, de conectar con el arte y desarrollar partes de nuestro cerebro de manera distinta y no nada más pensando a través de la ciencia. Esa parte creo que me marcó también en la dualidad que hay y la conexión entre las artes, la música en particular, y las ciencias, en este caso la física, las matemáticas. Cuando me fui a estudiar a la UNAM, entré al conservatorio como carrera de música y cuando me cambié a Ibero, entré a la Escuela Superior de Bellas Artes y llevaba las dos carreras, llevaba la carrera de físico en la mañana y la carrera de música en la tarde. Los fines de semana cantábamos en las iglesias, tocábamos en las bodas, era parte realmente de mí. Este, bueno, eso se va definiendo un poco más a lo largo del proceso y bueno, ya cuando termino la carrera ya no me es posible llevar dos carreras de alta exigencia, la música que me exigía una concentración para estudiar mis instrumentos. Mi primer instrumento era el piano, mi segundo instrumento era la flauta transversal, mi tercer instrumento era el acordeón y pues aparte todas las asignaturas que llevábamos, ¿no? De composición, de ritmos y todo. Entonces, pues hubo un momento en que tiene uno que tomar la decisión y yo me oriento hacia la física y finalmente hacia las matemáticas. Eh, Esto, como menciono, ha sido muy relevante porque me ha permitido moverme en diferentes mundos, por así ponerlo, en diferentes espacios, trabajar con personas con perfiles muy diversos y encontrar una conexión y un sentido en lo que hago, en cómo lo trabajo, en mi perspectiva que pongo hacia el acercamiento de las situaciones, fenómenos y contextos a los que me enfrento. Esto es, ha sido como un calidoscopio que me permite enfocar, mover y ver la conexión entre las ciencias, la tecnología, las matemáticas, el arte y moverme de lo que conocemos como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a también incluir estas artes, estas humanidades, esta diversidad de otras ciencias, de las ciencias sociales en este caso, que nos dan un nuevo contexto y una nueva lente, una nueva perspectiva de análisis. En esto a mí me gusta referirme lo que actualmente estoy trabajando como una de mis líneas, que viene siendo la educación global, em, en un poco hacia la similitud que
que se tiene cuando seguramente han escuchado salud global, que era una forma de pensar en la salud de una manera más global, considerando no nada más a las personas, sino a toda una comunidad, a todo un país, a todo el mundo, y que de ahí se ha trasladado a decir, es que no nada más somos las personas, somos todos los seres vivientes y se ha llevado ahora a la salud planetaria. Es decir, que cuando pongamos nosotros una solución, no la pongamos nada más pensando en las personas, en los humanos, sino que consideremos la conservación de todo el planeta. Y de ahí es que estamos nosotros utilizando también este término de educación planetaria. Es decir, que cuando hagamos una solución o propongamos un análisis de una problemática, tengamos una visión que nos permita ser más incluyente de los diferentes anillos que estarían representados, las personas, la comunidad, el sistema completo, la sociedad. eh, y ahí entra todo lo que estamos viendo ahora con las problemáticas, por ejemplo, el cambio climático, todos los otros temas que estamos viendo de cuestiones de inclusión, de diversidad. ¿Por qué? Pues porque eso hace que consideremos de manera amplia, consciente, coherente a todos los entes del planeta. Y esa forma de pensar más global, más planetaria, nos va a llevar a proponer soluciones más congruentes, más sistémicas y más sostenibles en el tiempo. Em, Esto hace que veamos las problemáticas de manera más compleja, pero que también a la vez que proponemos las soluciones sean más complejas y más robustas. Por lo tanto, en mi práctica, trabajo e interactúo con personas de diferentes disciplinas. Y eso es como yo veo que la modelación matemática me ha llevado a ver una, una manera de interdisciplinariedad en mi práctica con lo que realizo tanto como directora o decana asociada, en este caso de la facultad, en todo lo que yo trabajo, como en la investigación en educación que realizo, el grupo en el que pertenezco al día de hoy, como lo mencionaba Isabel en mi presentación, estoy en el Instituto para el Futuro de la Educación, que justamente tratamos de proyectar una visión amplia acerca de las problemáticas y cómo la matemática, desde la perspectiva per se del conocimiento, conecta y da fundamento al análisis de diversos fenómenos. En, en esto de la interdisciplinaridad y con esta imagen que tengo aquí, mi intención es decir que tendemos a que la educación sea como lo muestra la paleta de colores de la izquierda, compartamentalizada, muy bien separada, distinguimos cada uno de los colores y aislamos la conexión, cuando en realidad la vida lo que nos ofrece es un splash de colores, es una mezcla, una gama en la que hay conexiones, hay individualidades y hay mezclas, mezclas que son auténticas, mezclas que son únicas, pero que nos permiten a la hora de tener esta lente, esta perspectiva, una profundidad en el análisis que ninguna otra lente nos permitiría. El reconocer la conexión, la interdisciplinariedad, el ser congruente en nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras propuestas nos va a permitir profundizar y resolver problemáticas congruentemente. Un ejemplo muy claro es lo que tuvimos o lo que vivimos recientemente con la pandemia. Y si ustedes piensan, la manera en la que se abordó no fue a través de la individualidad, sino fue precisamente a través de la interdisciplinaridad, de la fusión, de la conexión entre las diferentes áreas de conocimiento, no nada más para el desarrollo de una vacuna en este caso, sino para todo el proceso, cómo lo vamos a distribuir, a distribuir, cómo la vamos a hacer llegar, cómo se va a poder hacer presente en todo el planeta para que esto pueda ser una solución. Y seguramente recordarán la dificultad que se tuvo y la inequidad en la impartición o la compartición de la vacuna de manera
planetaria. ¿Por qué? Pues porque el que tenía más ofreció más y los demás que nos quedamos fuimos hacia poco a poco recibiendo el beneficio. Cosa que si tuviéramos nosotros una visión más comunitaria, más planetaria, más compartida, la distribución hubiera sido distinta, ¿no? Pero bueno, estas son de las cosas que nos van a llevar a proponer, analizar y a ser sustentables en las situaciones que nosotros veamos. Entonces, para mí esto de la interdisciplinaridad es una forma de vida, es una forma de pensar que me lleva a analizar todo lo que hago de manera distinta. Y eso me ha permitido, como lo mencionaba también Isabel en mi presentación, participar en los diferentes grupos porque creo que soy voz de lo que podemos hacer en los diferentes grupos. Entonces, pertenezco a la mesa directiva del grupo de Psychology Mathematics Education, que es un congreso que se realiza, en particular estoy en el North American Chapter, que es el del capítulo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México porque creo que puedo dar voz a las situaciones, a las complejidades de la educación en México y compartirla y llevarla hacia Estados Unidos y Canadá y también traer recurso con ello. Justamente ahorita tenemos una beca que se está ofreciendo para una de las asociaciones mexicanas de $17,000 en un año. Para la formación de estudiantes. Entonces estamos definiendo cómo se va a otorgar y qué es lo que vamos a hacer con ello. Pertenezco también a la comunidad de las aplicaciones de las matemáticas y de la modelación y la tecnología, ICMA, también en la mesa directiva, en la que ahí sí participamos profesores de todo el mundo. Y nuevamente mi voz ahí es importante porque tengo la posibilidad de hablar, somos un profesor de Brasil y yo de México, de representar Latinoamérica y de estar sensible a cuáles son las problemáticas y poner voz. Entonces, ahí en este comité, pues participan profesores de Australia, de China, de Japón, de Suiza, de Suecia, perdón, de Alemania, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de Brasil, estoy yo. Entonces, esta gama que finalmente tomamos decisiones por toda la comunidad, nos permite dar esa voz en esa conexión que hacemos, ¿no? Otro de los grupos en los que estoy participando actualmente es la Asociación Americana de Educación de la Ingeniería. Este es en Estados Unidos. Y nuevamente que estoy en el grupo de física y es a través de estos grupos en los que me permite también hacer conexión de la presencia de las matemáticas en la educación de la física, cómo es que lo ven los físicos, cómo es que lo vemos los matemáticos y cómo podemos tejer este puente que nos permite aclarar y demificar a los estudiantes lo que son las matemáticas y lo que es la física y cómo interactúan entre sí. Y esto lo digo porque en la práctica enseñaba cálculo a estudiantes de primer año de ingeniería y también les dábamos la clase de física y ahí me daba cuenta cómo ellos decían, esto es como lo enseñan en las matemáticas y lo hago así y esto es como lo hago en la física y lo hago así, cuando en realidad era el mismo concepto, pero para ellos, por la forma en la que lo estábamos viendo, el momento de ocurrencia en el que se enseñaba a derivar en la clase de matemáticas y cuando se necesitaba la derivada en la clase de física, eran dos momentos muy distintos. Y entonces eso confundía al estudiante. El darnos cuenta de esta complejidad, al conectar la física con la matemática, pudimos armar un currículo más congruente en el que se reutilizaran las herramientas matemáticas cuando eran pertinentes y que tuvieran un sentido, un propósito. Y evitábamos con eso que el estudiante me dijera, ¿y esto para qué? ¿Para qué hago la derivada? ¿Qué me va a servir la integral? No era derivar o integrar per se, sino era la interpretación, el uso, la aplicación de estas herramientas de la matemática que permitía a los estudiantes profundizar en los conceptos, entender cómo la modelación matemática nos daba sentido hacia lo que era la teoría de la modelación, por ejemplo, en la física, y cómo estaban intrínsecamente
fusionadas, pero que no era evidente en ninguno de los dos discursos, en el aula de matemáticas o en el aula de la física. Y entonces, al hacer esta compartición del conocimiento, aclara uno dudas, eh, permite a los estudiantes romper sesgos de que la matemática es difícil para unos cuantos o que la física es difícil o para unos cuantos, y permite entonces entender, profundizar y poder utilizarla de manera más cabal, ¿no? Otro de los grupos en los que estoy participando y se conecta justamente con lo que voy a presentar a continuación es un grupo de un concurso internacional de modelación matemática, en el que soy parte del jurado internacional, que tomamos varias funciones, y eso lo voy a explicar ahorita en un momento más. Entonces, lo que quería decir es cómo en esta congruencia de donde uno se va conectando, vas dando sentido y siempre siendo una voz y un conector de esta posibilidad de enlazar, de tejer contenidos, de tejer disciplinas que nos permitan profundizar y entender mejor todo. Con esto también es para mí una dimensión que me ha permitido abordar la problemática de género. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de hablar de situaciones de género en sus clases, pero creo que hay muchos sesgos, sobre todo a través de las ciencias como son la matemática o la física, de quienes pueden o deben estudiar la ciencia, quiénes son los científicos, quiénes generan la tecnología y cómo nuestras propias concepciones y sesgos nos van limitando a desarrollarnos en ciertas áreas. Esto se conecta fuertemente con estudios que se han venido haciendo desde niños, por ejemplo, de 5 años, en los que a la edad de 5 años les preguntan a los niños y a las niñas si pudieran ser ellos algún tipo de superhéroes o heroínas, y ambos niños y niñas dicen sí, claro, y pueden incluso describir los poderes que van a tener. Sin embargo, para la edad de 7 años, las niñas ya no se visualizan como heroínas y los niños siguen con todos esos poderes y todavía más grandes, ¿no? Esto nos lleva a pensar cómo a través de la educación no formal, de la casa, de la escuela, hay impactos que nos van ya haciendo sesgos sobre quién puede o no desarrollar ciertas competencias. Ya no hablamos de poderes, hablamos de competencias. Y esas competencias tienen que ver con nuestro día a día. Los juguetes, los roles que jugamos en nuestra casa, los discursos que escuchamos y cómo los mensajes de todo el medio nos van marcando quién es la mujer y qué es lo hace, qué es lo que hace, y quién es el hombre y qué es lo que hace. Hemos vivido de una manera tan marcada en los géneros y quién le toca hacer qué, que a veces no nos damos cuenta. Es a través precisamente de esto, de reflexionar acerca de las matemáticas, de la física, de vernos quiénes son los científicos. Pensemos en un científico, científica, ¿cómo es la imagen que nos viene a la mente? Nombremos científicos hombres, ¿cuántos nombres podemos dar? Nombremos científicas mujeres, ¿cuántos nombres podemos dar? Y cuando empezamos a hacer esto de manera consciente, nos damos cuenta de la necesidad de traer esto a la mesa en el día a día, de hacer nuestra propia introspección y conciencia acerca de los sesgos que nosotros tenemos, de las bromas que están en nuestros contextos sociales, que ya hacen estas diferencias. Y estoy hablando ahorita que puede ser de mujeres, pero esto se hace permanente o evidente en todos los diferentes géneros, para homosexuales, para transexuales, para grupos vulnerables y todos los grupos que pudiéramos nosotros identificar como diferentes, que han sido eh, hechos hacia menos, em, burlados a través de todos los siglos, ¿no? Entonces es este momento en el que podemos ser conscientes y traer esto a la mesa. Entonces también veo la modelación matemática, veo la interdisciplinaridad
como una forma de traer equidad al aula. Y esto lo voy a explicar más con otros ejemplos que voy a presentar. De los modelos y de la modelación matemática, lo que me gustaría expresar es que los modelos lo estoy conceptualizando como un sistema conceptual que permite conectar elementos, relaciones, reglas, operaciones que gobiernan a todos estos objetos, a todos estos elementos, y que es a través precisamente de los sistemas de notación que nos permiten construir, describir, explicar los comportamientos, incluso predecir los comportamientos, y es ahí que se puede llegar a esta manipulación de manera consciente, inteligente de la información. En el mundo que nos rodea, si abrimos el periódico cualquier día, vamos a notar nosotros la información que tenemos a la mano, ¿no? Y cómo se hacen predicciones en la economía, en las finanzas, en los deportes, en la educación, con mucha información. Todo esto corresponde a modelos matemáticos que sientan y que se acompañan con otro tipo de teorías, como la teoría de las finanzas, la teoría de la mecánica, que nos permiten entender mejor lo que está pasando ahí, hacer inteligencia de ese dato. Y entonces la modelación matemática en esta perspectiva que voy a presentar, y hay muchas definiciones, y hay proponentes de la modelación matemática en diferentes áreas, como un proceso que nos permite representar usos de la matemática que dan análisis, hacen predicciones y que proveen una visión, una perspectiva del fenómeno que tenemos enfrente. Sea un fenómeno físico, un fenómeno del clima, por ejemplo, estábamos viendo ahorita hablando del cambio climático, de la salud. Hay muchísimos modelos que tienen que ver con cuestiones de salud, enfermedades, prevención, modelos físicos, modelos químicos, modelos de la biología, modelos de los negocios, de la administración, y todos esos subyacen con modelos de la matemática apoyados con teorías de cada uno de estos eh, disciplinas. Nuevamente, hablamos cómo se conecta la matemática con una vasta gama de otras disciplinas. Em, y ahí es donde quiero hablar de este otro grupo en el que participo, que es un concurso internacional de modelación matemática, porque es una puerta en la que permitimos o damos la oportunidad de manera equitativa a estudiantes de bachillerato, de 9º a 12º grado, de conocer la modelación matemática sin prejuicios, sino abordando problemáticas reales de situaciones contextuales que nos rodean y que da oportunidad de trabajar de manera colaborativa, da oportunidad de desarrollar competencias deseables en todas las áreas del conocimiento, como son la colaboración, la argumentación, la documentación, la manipulación o el uso apropiado y efectivo de la tecnología para ello. Y esto no es un requisito, pero nos ayuda a veces a analizar grandes cantidades de datos. Em, y cómo podemos a través de estas situaciones, de estos contextos, enganchar en la modelación matemática en nuestras aulas de matemáticas de una manera muy orgánica, ¿no? Entonces, promueve en la educación una manera de enseñar las matemáticas con un sentido y una atracción para nuestros estudiantes, ¿no? Nuevamente, como estos problemas no son em, nada parecidos a lo que tenemos a los problemas, pues, de final de capítulo de los libros, ¿no? Que son muy pues sintéticos, más bien hay patrones de solución y ahí los reconozco muchísimo, por ejemplo, con los libros de física, los problemas que nos ponían al final del capítulo, pues resolviendo uno puede uno resolver muchos si reconoces el modelo.
Y lo mismo pasa con la modelación matemática. A veces la práctica que hacemos es una práctica más de operación, como pueden ser los casos de las derivadas de la integración per se, pero no del análisis de qué me sirve estudiar esos eh, diferentes métodos, estrategias de integración, por ejemplo, de derivación, de solución de ecuaciones, seanse diferenciales o seanse lineales o sean del modelo que necesitemos. Es más allá de eso, es qué hago con esa información. Y reconocer que lo que estamos haciendo es formar profesionistas. Si estamos enseñando desde el bachillerato, desde la secundaria, es cómo permitir a los estudiantes saborear, degustar las matemáticas per se, sin que esto tengamos que hacernos todos matemáticos. No va para allá, sino es que tengamos todos el gusto de. Es, por ejemplo, similar a la música. Todos podemos cantar, no es que con todos vayamos a ser ni cantantes de ópera, ni cantantes de música pop o de cualquier otro estilo que ustedes gusten, pero todos podemos entonar en algún momento, unos más que otros, pero todos estamos con esa posibilidad. Lo mismo tiene que verse la modelación matemática, poder tener la oportunidad de acercarnos a ello y utilizarla sin que necesitemos ser matemáticos todos, ¿no? Sino es cambiar nuestra perspectiva, nuestra opinión y romper sesgos acerca de lo que son las matemáticas y en este caso la modelación en matemáticas. En este concurso en particular, lo que es relevante es el proceso que se lleva para la modelación. Y aquí presento un modelo, y aquí es importante comentar que este es uno de los varios modelos. Más adelante voy a presentar otro modelo, que es el de modelo de actividades reveladoras del pensamiento, que a lo mejor ya han platicado con la doctora Isabel tuyo. O puede ser también que conozcan el otro de modelación de matemáticas que han surgido con un grupo de Alemania, que es uno de los más preponderantes. Yo traigo esta opción, por lo que es la que estamos trabajando en el grupo que mencionaba yo del concurso de modelación matemática, en el que si ven estos círculos es comenzar desde la identificación del problema a resolver. Y estamos hablando nosotros aquí de problemas en contexto, cuando le damos a unos estudiantes un problema con palabras, y ellos tienen que proponer una solución, ¿no? A través de plantear un modelo. Y entonces vemos en este diagrama que una vez que se tiene identificado el problema a resolver, entender qué me están pidiendo, lo siguiente es plantear unas suposiciones, plantear cuáles van a ser esas ideas principales y en qué estoy yo suponiendo. Esto nos ya da a entender que los problemas que estamos nosotros proponiendo para resolver a través de la modelación matemática son problemas abiertos, es decir, situaciones en las que no está todo pautado y se trata nada más de aplicar y poner, sustituir y ya está. No, se trata de suponer y ahí es donde lo hace realmente real, lo hace realmente atractivo, porque no hay dos soluciones iguales. Cada quien está proponiendo una perspectiva de análisis, una perspectiva de modelo que nos va a permitir acercarnos o entender la problemática. Y por ello, y por ende, proponer una solución. De ahí nos vamos a la tercer círculo hacia la derecha, que sería el proponer la solución matemática a través de hacer este análisis de los modelos, que sería el cuadro del círculo de abajo, y que empieza uno con estas iteraciones, porque entonces uno puede proponer algo y cuando regresas a los datos no hace sentido, vuelves a hacer matemáticas, a proponer tu modelo, y esta iteración de proponer, asumir, se va refinando a través de ciclos de modelación que te pueden llevar a replantear tus modelos, ¿no? O nada más a refinar. Nuevamente haces estas iteraciones de refinamiento del modelo que te llevan incluso a cuestionarte otra vez cuál era el problemática inicial, de dónde estábamos partiendo, hacia dónde quiero llegar, para quién es esta solución, qué es lo que me están proponiendo resolver, ¿no? Hasta que llegas finalmente a un modelo que es tu solución
Y en este particular proceso de modelación y concurso que estoy comentando, se propone que los estudiantes tengan una forma de resumir su trabajo en una hoja, presentar todo el desarrollo en 20 hojas y escribir una carta a lo que nosotros llamamos al cliente, que sería de una manera muy sintética, en una sola hoja, decir cómo puedes generalizar la problemática que tienes en este momento, la solución inmediata y la generalización en el caso de que algunas de las variables involucradas que están eh, jugándose aquí en el momento de hacer la definición de las variables y las suposiciones pueden cambiar. Esto es lo que lo hace realmente un problema de modelación abierto, un problema de modelación real, en el que puede ser incluso al principio parecer una información desordenada o incompleta, porque muchas veces ni siquiera hay datos numéricos, simplemente está la problemática y qué hago con ello. Ahí es cuando los estudiantes empiezan a trabajar, como lo mencionaba en el diagrama, la suposición y que los lleva también a tomar decisiones basados en estas suposiciones, los modelos que están trabajando, las teorías con las que se están conectando, las áreas que están nutriendo la información con la que están trabajando. Em, Estos problemas de modelación pueden surgir de situaciones muy comunes, muy reales, y llevan enfocadas por un proceso de análisis y no solamente el resultado, sino cómo llegas a ello, ¿no? Esa es la riqueza. Y desde luego la colaboración. En este concurso, entonces, impartimos o trabajamos mucho en un diseño de un problema que siempre estamos pensando cuál sería un tema real que pudiera ser contextual interesante. Se abre el reto, se hace la divulgación, se recogen las soluciones. Es un problema que se hace a nivel mundial, online, durante 3 meses y cada quien tiene oportunidad de resolverlo cuando más le queda. Se hacen evaluaciones en doble ciego precisamente para que no haya sesgos y finalmente se entregan los reconocimientos en un evento internacional. Un ejemplo es, por ejemplo, en este que salió en el 2022, en lo que estábamos tratando nosotros de plantear, y seguramente ustedes lo han vivido, cuando se suben a un avión. Diferentes aerolíneas proponen diferentes formas en las que se van sentando los pasajeros en un avión. Hay quienes han dicho, no, pues vamos a llenar primero las ventanas, porque así van los pasajeros sentándose rápidamente y luego los de filas de en medio y finalmente los del pasillo. Y pareciera que ese modelo pudiera ser el más óptimo. Sin embargo, hay situaciones que lo hacen complejo. ¿Por qué? Pues porque a veces viajan familias y no puedes tú separar al niño que viaja en la ventana de la mamá o del papá que están viajando en el pasillo, en el de medio, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, o una persona con silla de ruedas, o diversas situaciones. Y esas condiciones son precisamente lo que uno tiene que empezar a suponer y resolver cuando planteas un problema. Hay quien dice, no, lo llenemos de atrás para adelante y ya. Esa será la mejor opción. ¿Cómo le podemos hacer cuando llegan nuevamente familias que pueden quedar separadas? ¿Qué pasa si nosotros proponemos llenar un avión cuando tiene una forma completamente em, no actual? Por ejemplo, la que viene en este otro recuadro, ¿no? Con más pasillos, más sillas en medio. ¿Cómo lo llenas? ¿Cómo puedo yo generar un modelo que de lo simple me pueda llevar a lo complejo? Esa es la modelación matemática. De lo simple a lo complejo, que vamos combinando y profundizando en las variables que nos permiten hacer más complejo el problema y presentar finalmente una solución. A lo largo del tiempo, lo que hemos tenido es una gran participación de diferentes países y equipos, como ustedes pueden ver en este programa de concurso arrancó en el 2015
con un puñado de países y de grupos que estaban participando, equipos, número de equipos, participan 2 equipos por cada país. Y si se dan cuenta, hemos ido incrementando tanto países como participaciones y creemos que esto va a ser más importante conforme vayamos haciendo mayor divulgación de este. El tipo de problemas que hemos presentado varían. Cómo promover o cómo organizar la programación de las películas, cómo manejar los registros de los seguros de manera más eficiente y los gastos que estos te dan, cómo trabajar a través del jet lag en los movimientos que uno está teniendo, cuáles serían las mejores prácticas de un hospital, cuál sería la capacidad que puede tener la Tierra en términos de la número de población, cuáles son las condiciones que estas se tendrían que estar dando, cómo podemos organizar el piso de una tienda departamental cuando tenemos una venta masiva como pudiera ser la que tenemos nosotros para noviembre del Buen Fin. Si se dan cuenta, llegan volumen de personas enorme y entonces el acomodo de la tienda es muy importante pues para que no se caigan los aparatos, no pensando, por ejemplo, si fuera una tienda de electrónicos, cómo es la mejor manera de organizar más óptima de los pasillos, de lo que voy a presentar, de las filas que van a estar pagando, para que todo fluya y salga rápido. ¿A quién pudiéramos denominar de nosotros, de los deportistas, en todos los deportes, al mejor de todos los tiempos, ¿no? The greatest of all time, the GOAT? Puede ser un tenista, puede ser un futbolista, puede ser alguien individual o tiene que ser alguien en equipo. Y si se dan cuenta, cada uno de estos nos van dando suposiciones que son importantes considerar. Y la última que les acabo de presentar, la del año pasado, acerca de cómo abordar y vaciar un avión de manera más óptima, ¿no? Y el de este año, bueno, no lo puedo revelar porque el congreso, el concierto, el contexto, el concurso está en abierto y ese problema no se puede todavía dar a conocer. Y haciendo esta similitud, esto que estoy planteando yo que se haga para estudiantes de preparatoria, ya cuando están en universidad, si tenemos una práctica de modelación, nos permite presentar problemas que conectan con la realidad. No sé si ustedes conozcan la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es un área que se ha convertido ahora más popular, en el que nos permite hacer partícipe a la comunidad, a toda la sociedad, desde niños pequeños hasta a todos. Eso nuevamente promueve la equidad de la participación en la co-construcción de la ciencia. Y lo que se lleva es, por ejemplo, voy a dar 3 ejemplos básicos. Un ejemplo ha sido como el que tengo aquí con los árboles de maple. Otro ejemplo tiene que ver con el divestamiento de tortugas. Si ustedes conocen, sobre todo en las costas, podemos ver que empiezan las tortugas a tener sus huevos y luego otra vez retirarse hacia el mar. Y es muy importante ese momento para poder cuidar que la mayor población de tortugas llegue al mar, ¿no? Y bueno, ahí no significa que termina su vida, sino que todavía comienza con muchas vicisitudes, porque así es la naturaleza. Pero si nosotros podemos proveer que desde los que están en tierra tengan mayor cuidado, eso nos va a permitir. La ciencia ciudadana ha permitido que a través de esos cuidados se den monitoreos continuos de dónde están las tortugas, de quienes ya están empezando a desovar y se están metiendo hacia el agua y cómo empiezan las tortuguitas a salir. Porque es una manera de monitorear en diferentes partes de la costa sin que haya un científico en cada lado. La gente nos está ayudando a eso. Es una recolección de datos. También ocurre, por ejemplo, con el medio ambiente, lo que es la contaminación. Los teléfonos que tenemos el día de hoy nos permiten ya con la información que tenemos, los sensores que hay aquí, ser científicos en nuestra recolección, mandar la información a ciertos lados y a través de ello podemos ver diferentes niveles de contaminación, cambios que están otorgando en el ambiente, situaciones que nos pueden llevar a entender mejor los cambios climáticos, los cambios de temperatura y por ende qué podemos hacer para mejorar. Esta parte de la ciencia ciudadana la considero que da apertura y equidad a la ciencia, a todos, y nos empodera en el pensar que todos podemos contribuir a la construcción.
Y ese es el caso de este problema que presentamos nosotros a los estudiantes, en los que analizaban precisamente, em, no les estaba mostrando, lo que mostraban justamente los estudiantes era un análisis de información que se habían hecho con los árboles de maple. Este es un problema que se aplicó en Estados Unidos y por eso trabajamos con Maple, pero si pudiéramos adaptarlo para árboles en México o para otra situación de árboles en nuestro país que fuera de interés a nuestra comunidad. Ustedes, por ejemplo, allá en Yucatán pudieran pensar, bueno, es que nosotros tenemos estas otras situaciones y qué es lo que pudiéramos empezar a trabajar en la recolección. La base de datos que se tiene es muy vasta. Hay información que ya se tiene en este momento de grandes cosas. ¿Cómo podemos hacer sentido de esa información para promover, eh, mejorar el ambiente, cuidar nuestra naturaleza, cuidar a nuestra fauna, cuidar a nuestra salud? Y todo eso va conectado precisamente con análisis de ciencia ciudadana. De la salud, ahorita que lo mencionaba, todos podemos contribuir al mejor entendimiento de algunas de las enfermedades a través de compartir o ser parte de estos grupos que están recolectando la información. Estoy viendo el tiempo, ya se me está yendo. Déjame platicar nada más rápidamente cómo desde la educación, porque estaba yo comentando que hablaríamos de los usos y de los beneficiarios, la modelación matemática nos ayuda, como lo presentábamos a los estudiantes para el desarrollo de las competencias de modelación matemática, a los profesores para poder atraer y presentar la ciencia de una manera distinta, atractiva, que conecta con las situaciones reales, y en este caso a los investigadores desde la manera en que podemos analizar cuál es la manera del razonamiento que están teniendo los estudiantes hacia el desarrollo de una argumentación reflexiva. Y creo que la argumentación reflexiva pudiera ser necesaria para cualquier área del conocimiento en el área en la que nos vayamos. Siempre, piensen ustedes, por ejemplo, en un abogado. Tiene que estructurar los argumentos que va a presentar para un caso. Piensen, por ejemplo, un médico tiene que analizar y presentar a su paciente de manera estructurada y que pueda entenderle al paciente lo que está ocurriendo con su salud en ese momento. Nosotros, profesores, tenemos que hacer entrega de un conocimiento de manera estructurada y que también nos lleva a ser reflexivos hacia quién lo estamos presentando. No doy lo mismo esta plática a estudiantes que doy esta plática a investigadores. Tener conciencia de nuestra audiencia nos permite mejorar y preparar nuestro discurso de acuerdo a la audiencia que vamos a estar teniendo. En este caso, la problemática que le presentamos a los estudiantes era una situación real que tenía que ver con estas aves que se habían encontrado en diferentes regiones y lo que se quería hacer era contabilizarlas. Esta es una foto real aérea de estas aves, que son unas caribús tipo garzas, y cómo puedo saber cuántas hay para saber el impacto que está teniendo, por ejemplo, el cambio climático en la llegada de las temporadas de esta ave a esta región. Y es ahí donde cuestiones de la matemática, de la modelación matemática, nos llevan a hacer acercamientos de cómo lo puedo resolver. Esta problemática la han resuelto estudiantes de tercero de primaria, de quinto de primaria, de secundaria y de bachillerato. Y cada uno aborda la problemática de manera diferente, de acuerdo a las herramientas y conocimientos que tiene. Esto es, la modelación matemática nos permite ver que la problemática no es la que tiene un nivel, sino las herramientas matemáticas son las que nos permiten el abordaje y por ende la solución, más simple o más compleja de acuerdo a nuestras herramientas, pero todas son igualmente válidas e importantes. Y con esta reflexión me interesaría cerrar la plática para poder dar oportunidad a la plática, a la interacción, en la que esta imagen, como la presento, nos lleva precisamente a visualizar y a entender la modelación en conexión con las otras disciplinas, su impacto en el romper los sesgos, tanto cerca de las matemáticas como del uso de las matemáticas, y traer la equidad al aula para que todos seamos científicos, para que todos podamos desarrollar y proponer soluciones cada vez más congruentes, complejas y reales. Detengo aquí la presentación, Isabel, para poder hablar, a tener espacio a la interacción. Claro.
Muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros que quisiera preguntarle a la doctora? ¿Algo que les haya llamado la atención? A mí me interesaría saber si ya habían escuchado ustedes acerca de la modelación matemática, si se han preguntado ustedes cómo conectamos la matemática o por qué estudiamos la matemática que estudiamos y qué podemos hacer nosotros como formadores hacia llevar estas matemáticas hacia todos. Sí, esas preguntas son muy interesantes. Pues vamos a ver, están apenaditos. No, pero realmente la ganancia de esto es el poder comentar. Es un espacio sin juicio, es un espacio para compartir. Y a mí me interesaría seriamente tener la oportunidad de aprender también de ustedes y resolver dudas o preguntar, hacer preguntas, porque no todo está resuelto, ¿sí? Si estuviera resuelto, pues qué aburrida sería la vida, ¿no? Al contrario, es justamente a partir de las diferentes perspectivas que nos vamos permitiendo abordar situaciones de diferentes formas, ¿no? Y aprender. Sí. Chicos, adelante. Pues en lo que se animan, yo comentarte que pues sí he escuchado la modelación matemática, pero no la había mirado desde el punto que nos estás proponiendo, ¿no? Como ese uso que se le da a la modelación para generar ciencia. Está muy interesante. Normalmente lo tratamos desde la matemática o desde la enseñanza de la matemática, ¿no? O sea, voy a modelar funciones, voy a modelar tal cosa. Pero pues tú tienes un perfil muy interesante cuando mencionas que empezaste con matemáticas aplicadas y luego te fuiste a la Exacto. matemática abstracta. En nuestro caso, y si no me dejan mentir los chicos, empezamos nosotros al revés. Trabajamos desde la matemática abstracta y desde ahí estamos pensando en una matemática aplicada, ¿no? Aplicada que podamos nosotros entender y que podamos a la vez enseñar, ¿no? Sí, sí estamos conscientes de que hay que aplicar la matemática. Y cuando hacen sus situaciones didácticas, eso intenta, ¿no? Colocar aplicación matemática. Y ahí criticamos que esa matemática es un poco ficticia porque no se toman contextos reales, ¿no? Sabes que justamente, si me permites, justamente eso creo que es lo que hace, y por eso me atreví a presentar mi perfil, que normalmente no lo hago, es porque da uno sentido. Y que en mi formación no lo hice de manera consciente al inicio, pero me fui dando cuenta que eso me permitía tejer puentes. Y que yo ahora también no tengo la visión tengo muchos colegas matemáticos de formación matemática hasta el doctorado, eh, y me enriquece mucho platicar con ellos porque veo que su forma más pura, por hacerlo de una manera, enriquece las formas que yo tengo de pensamiento más interdisciplinar. Y es ahí donde está la riqueza. Yo creo que es el darnos la oportunidad de conversar. Recuerdo vivamente una clase que desarrollamos en la que estábamos el profesor de física y la profesora de matemáticas juntos. Y fue un reto el siquiera sentarnos a la mesa para decir, vamos a impartir la clase de cálculo 1 y de física 1 de manera integrada. Porque al principio era una lucha de poder. Era decir, es que las matemáticas son más importantes, es que la física es más importante. Y entonces, al principio, no queríamos ninguno de los dos ceder nuestro lado, ¿no? Es que sin las matemáticas, la física no son nada. Sin las matemáticas, la física no hubiera avanzado en la historia, como lo sabemos. La física fue avanzando conforme las matemáticas, en este caso particular el cálculo, permitió a la física
dar sentido de lo que estaban trabajando. Y van conectados a lo largo del desarrollo del conocimiento, ¿no? Y hasta que dijimos, a ver, ya, bajamos las armas y empezamos a conectar, y eso nos permitió desarrollar un currículo que íbamos dando un sentido. Y entonces, por ejemplo, veíamos la modelación lineal, las funciones lineales, que es con algo con lo que comenzábamos en el cálculo, para pensar en las razones de cambio constantes. Y nos permitíamos hablar de la gravedad o situaciones que llevaban aspectos de la física que eran modelos lineales o modelos cuadráticos, ¿no? O modelos exponenciales o senoidales. Y hablábamos entonces de los modelos matemáticos, pero a través de los fenómenos físicos. Y llevábamos a los estudiantes a siempre trabajar desde la modelación, al grado de que no dábamos números en nuestros problemas, siempre eran contextos sin números, para que ellos pudieran armar el modelo matemático basado en las teorías de la física y que después le dijéramos, bueno, utiliza estos datos o es esta situación y pudieran ellos finalmente hacer el cálculo. Pero la abstracción les permitió darse cuenta que la forma en la que presentamos muchas veces los problemas al final de capítulo, pues particularmente en la física, es una forma muy ficticia y que permitía a ellos abstraer que eran realmente el mismo problema, pero en algunos teníamos diferentes tipos de datos. Al momento que tú tienes el modelo, te queda claro qué es lo que te falta y qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tienes que suponer. Al principio es un momento, incluso puedo decir doloroso para los estudiantes porque no estaban acostumbrados a que se les retara a pensar en un modelo, sino a que se les diera una fórmula y que ellos pusieran nada más los números y dieran el resultado. O una lista de fórmulas y que vieran cuál tenían que seleccionar. Y acá era construir ese modelo. Las fórmulas las podían tener, pero tenían que construir el modelo. Al paso del tiempo, o sea, ya que en el segundo mes ya eran muy hábiles en poder identificar y no nada más identificarlo, sino trasladar ese conocimiento o ese modelo a otras situaciones. Los problemas que le dábamos al final del semestre para que desarrollaran en su proyecto eran complejos, muy complejos, y ellos eran capaces de sintetizar en ese diagrama que les ponía yo, identificar sus posiciones, sus variables y hacer un modelo más simple y luego complejizarlo. Entonces, eso es modelación. Y veían cómo sus estudiantes, sus compañeros de otras secciones del mismo curso, pues batallaban porque nada más habían aprendido a aplicar fórmulas, no a desarrollar modelos. Entonces, creo que la modelación nos permite abrir el pensamiento hacia entender los fenómenos que nos rodean, sea en el área que sea, de una manera distinta, incluso dentro de la misma matemática. Entonces, es una herramienta súper poderosa, ¿no? Y cuando la conectamos con, en este caso, la interdisciplinaridad, por ejemplo, pues es un caleidoscopio que nos permite apreciar, reconocer y entender el mundo que nos rodea de manera compleja y clara. Ok, Ángeles, pues no sé si te parece que vayamos cerrando la presentación. Sí, claro. Muchísimas gracias por esas reflexiones que pues al principio de la plática uno esperaría como mucha matemática, ¿no? Pero realmente es mucha reflexión hacia cómo impactar con la modelación en la ciencia. Entonces, yo creo que nos dejas una huella muy importante, ¿no? Para reflexionar también. Daniel está dando aplausos. Y bueno, me voy a permitir leer tu constancia. Para eso también voy a permitir compartir mi pantalla. Ya no sé cómo se comparte. Sí, les podemos luego compartir mi correo a los estudiantes y con toda confianza estoy disponible para compartir, para realizar investigación, pues
creo que es justamente a través de estas oportunidades de diálogo y podemos discernir, está perfecto. También hay que platicar si tenemos puntos de vista diferentes porque eso nos enriquece. Entonces, digo, con toda confianza y con toda la humildad, me encantaría poder tener más conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Pues el Grupo de Investigación de Innovación para la Educación Matemática otorga la presente constancia a la doctora Ángeles Domínguez Cuenca por haber participado como ponente en el webinar Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con la modelación matemática, una puerta hacia la interdisciplinaridad, casos de uso y beneficiarios. Llevado a cabo el 26 de abril del 2023 en la plataforma Teams. Y firma la secretaria académica, la coordinadora de la licenciatura, y pues nada, se te hará llegar la constancia. Muchísimas gracias, Ángeles, por esta presentación y por darte el tiempo para nosotros. Esta misma plática está grabada para poder ser publicada